Bien, vamos a resolver el parcial, el temario C, que es este que está acá. Primer ejercicio, tiene una parte A, donde nos dicen determinar indirectamente la medida de corriente en el resistor RL. Y acá un dibujo donde nos muestran el resistor RL, donde vemos que se mide la tensión sobre el resistor. Es decir, vamos a medir indirectamente la corriente a partir de la medida de tensión. Nos dan como datos la indicación del voltímetro, 0,36 volt, el error del voltímetro y el valor del resistor. Suponemos que en este ensayo, en esta medición, solamente tenemos error instrumental en el voltímetro. Primero que nada, vamos a obtener la medida de tensión. Vamos a expresar la medida de tensión. La indicación va a ser nuestro error, nuestro valor representativo. Salvo indicación en contrario, siempre la lectura, la indicación, va a ser el valor representativo de la medida. O sea, son 12,36 volts. ¿Qué nos falta? El error. Bueno, el error usamos la expresión dato. Es 1,2% de la indicación más 10 dígitos. Entonces reemplazamos 1,2% de 12,36 volts, que es la indicación, más 10 dígitos. O sea, más 10 por dígito. Y cuando esto que está acá escrito como dígito se refiere a la resolución del voltímetro, en este caso, en la escala utilizada, que en este caso no nos da en la escala, pero no nos importa porque al tener la lectura ya sabemos cuál es la resolución en la indicación. La indicación, si vemos el dígito que está a la derecha, es una centésima de volt. Tenemos décimas, decenas, unidades, décimas y centésimas. O sea, lo menos que yo puedo discriminar en esta medida son centésimas de volt. O sea que lo que tengo que colocar acá en esta expresión es 0,01 volt, o sea, una centésima de volt, y es lo que puse acá. Lo que tengo que tener cuidado es que el valor indicado y este valor de dígito tiene que estar en las mismas unidades. Si puse en volt, esto también lo tengo que poner en volt. Hago la cuenta, me da 0,2483 y siguen los decimales. ¿Hasta dónde tengo que llegar? Yo el valor representativo lo tengo expresado hasta centésimas de volt. Bueno, el error tengo que llegar también hasta ahí. Tiene que tener el mismo orden de magnitud. Por lo tanto, redondeo ahí en el 4, me queda que el delta B es más o menos 0,25 volt. En definitiva, entonces, el valor de tensión, la medida del voltímetro, es 12,36 más o menos 0,25 volt. Vamos a calcular la medida de corriente. Es una medición indirecta de corriente. Va a haber una función que va a relacionar el valor parcial medido con el valor indirecto que yo quiero estimar, que quiero medir. En este caso es muy simple, es la ley de Ohm. Por tanto, el valor representativo de corriente surge reemplazando en la función en este caso. O sea, tomo el valor representativo de la tensión, 12,36, tomo el valor representativo de la resistencia, que es 180 ohms, hago la cuenta, me da un número con varias cifras decimales, y hasta dónde tengo que acotar esa cifra. Me tengo que fijar en las medidas parciales. Fíjense, mi valor representativo de tensión tiene 4 cifras, 12,36. Pero el valor representativo de la resistencia tiene 3, 180, donde el 0 este a la derecha es significativo. Tiene 3 cifras. Entonces tengo que tomar el menor
de los dos. O sea, tengo que quedarme con tres cifras. Siendo el número este el que me dio en amperes, bueno, yo sé que los ceros a la izquierda no son representativos, o sea que directamente voy a poner la corriente en miliamperes, lo podría dejar así, dejar 0,0687, redondear, o sea, tendría que llegar hasta ahí. Voy a dejar en amperes 0,0687, o directamente, si lo pongo en miliamperes, más práctico, me queda 68,7 miliamperes. Ese va a ser el valor representativo. ¿Qué me queda? El error. Siendo un cociente, y estoy midiendo de manera indirecta, la propagación de error me dice que tengo que trabajar con los errores relativos. Como voy a trabajar con los errores relativos, el error relativo de la resistencia ya lo tengo, el 5%, vamos a calcular el valor relativo de la tensión, porque lo que hice anteriormente fue el error absoluto. El error relativo es el delta, 0,25 dividido 12,36. Me da 0,02. El error de la corriente, el error relativo de la corriente, es la suma del error relativo de la resistencia más el error relativo de la tensión. Reemplazo sería 0,05 el error relativo de la resistencia y 0,02 el de la tensión. Me da entonces que el error relativo de la corriente es 0,07. Vamos a calcular el delta, ya lo tengo el error, pero vamos a expresarlo como nos pide el enunciado. Vamos a calcular el delta. El delta I va a ser el valor representativo por este error que acabo de calcular de la corriente. Reemplazo y me queda entonces que el delta es 4,809 y 100 en los decimales. Entonces, ¿hasta dónde tengo que acotar? Bueno, me fijo en el valor representativo de la corriente, que es 68,7. Está expresado hasta décimas, nada más. Entonces tengo que redondear ahí, hasta décimas. Directamente me queda 4,8 miliamperes. En definitiva, entonces, la corriente medida de forma indirecta es 68,7 más o menos 4,8 miliamperes. Bien, tenemos un segundo ejercicio, una parte A, que dice, por un cable de cobre de largo L 400 metros y sección S 2 milímetros al cuadrado, tiene aplicada una tensión de 8,5 volts y nos dan el valor de resistividad del cobre, 1,7 por 10 a la menos 8 ohm por metro. Acá está un gráfico que ilustra justamente este conductor que tiene aplicada una tensión B, por lo tanto, como es un conductor, va a circular una corriente I, que tiene un largo L y una sección transversal S. Entonces nos piden calcular el valor del campo dentro del cable y el valor de la corriente. Primera cosa que tenemos que recordar. Cuando tenemos un conductor, un alambre conductor, un cable, se cumple esta expresión que nos dice que la tensión en los extremos del cable es igual al campo eléctrico dentro del cable por el largo del cable. O sea que directamente de acá podemos calcular el campo eléctrico. Va a ser la tensión dividido el largo del cable. Reemplazamos por los números, 8,5 volt dividido 400 metros, nos da 0,021 volt por metro. Ya tenemos el campo eléctrico en el cable. Respecto de la corriente, podríamos calcular la resistencia del alambre, no lo pide el ejercicio, o sea que no lo vamos a calcular porque no lo pide el ejercicio. ¿Qué podemos usar? Fíjense, yo tengo el valor de tensión, tengo el valor del campo, que lo hallé recién. Yo podría hallar J, o sea, la densidad de corriente. No la corriente, sino la densidad de corriente.
¿Por qué? Porque en el cable se cumple la primera ley de Ohm y se cumple la segunda ley de Ohm. Recuerdan, la segunda ley de Ohm me dice que la densidad J de corriente en el cable es igual a sigma, que es la conductividad, por el campo eléctrico, siendo sigma la conductividad la inversa de la resistividad. O sea que lo puedo escribir J como el campo dividido la resistividad. La resistividad es dato y el campo lo hallé recién. O sea que puedo hallar J, la densidad. Pero J, por definición de densidad de corriente, es la corriente que circula por el cable dividido la sección. Por lo tanto, si yo uno ambas expresiones, me queda esta igualdad. Y de acá puedo despejar la corriente. La corriente va a ser la sección dividido la resistividad por el campo. Así que reemplazo por los números. La sección son 2 milímetros al cuadrado. O sea, serían 2 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Después, el campo, lo hallé antes, es 0,021 volt por metro. Y la resistividad es dato, es 1,7 por 10 a la menos 8 ohm por metro. El metro cuadrado este se cancela con este metro y este metro. Y me va a quedar, fíjense, me va a quedar directamente volt sobre ohm, que es ampere. O sea, de esta manera me va a dar en amperes. O sea que directamente hago la cuenta y me da que la corriente es aproximadamente 2,5 amperes. En este caso, este problema nos dice que hay una estufa eléctrica que utiliza un conductor que tiene una conductancia G de 56,82 por 10 a la menos 3 ohm a la menos 1, o sea, 1 sobre ohm. O sea que nos dan el valor de conductancia del alambre, del conductor con que está hecha la estufa. Después nos dicen que funciona conectado a una tensión de 220 volts. Calcular la cantidad de calor por segundo, expresado en calorías por segundo, que irradia la estufa. Y nos dan como dato la equivalencia entre joule, que es unidad de energía, y caloría, que es unidad de calor, siendo el calor una forma de la energía, o sea que son magnitudes equivalentes, nada más que una usa una unidad, que es joule, y la otra usa otra unidad que se acostumbra a usar cuando hablamos de energía en forma de calor. O sea que en definitiva lo que nos están pidiendo calcular es la potencia que desarrolla esta estufa, pero en calorías por segundo, no en watts, sino en calorías por segundo. Watt sería joule por segundo. Bueno, a nosotros nos piden calorías por segundo. Tenemos nuestro cable, que es un resistor en definitiva, con un valor de conductancia G, y tiene aplicada la tensión de funcionamiento que es 220 volts. Bueno, cuando le conectamos la tensión va a circular una corriente y sabemos que cuando ocurre eso, por efecto Joule, se irradia la resistencia, toda la energía que se desarrolla en el resistor sale del resistor en forma de calor. Piden calcular qué cantidad de calor por, o sea, la potencia que se desarrolla en ese resistor. O sea que la potencia, sabemos que en este caso vamos a usar B cuadrado sobre R, podría ser B por I, podría ser R por I cuadrado, pero en este caso nos conviene usar B cuadrado sobre R porque son los dos datos que tenemos. O sea, no tenemos R, pero tenemos G que es la inversa, o sea, la potencia es G por B cuadrado. Estamos, G es 56,82 por 10 a la menos 3,
ohm a la menos 1, por la tensión, que es 220 volt al cuadrado. Hacemos la cuenta y nos da en watt. Nos da 2750, aproximadamente 2750 watts. Esa es la potencia, o sea, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Pero el ejercicio nos dice que la expresemos en calorías por segundo. Así que como watt es joule sobre segundo, lo que hago es multiplicarlo por 1 para que no se modifique esto y pongo 0,24 calorías dividido un joule es lo mismo que 1, porque 0,24 calorías es lo mismo que un joule. Entonces podemos tachar joule y nos va a quedar el resultado en calorías por segundo. Hacemos la cuenta, 2750 por 0,24, y en definitiva entonces, esta estufa desarrolla una potencia de 660 calorías por segundo. El ejercicio 3 dice, en el siguiente circuito, en régimen permanente, calcular. Nos dan un circuito, nos dan los valores de todos los componentes del circuito y nos piden calcular las potencias en las fuentes. Tiene una fuente de tensión, B, y una fuente de corriente. La energía acumulada en el inductor y la carga en el capacitor. Todo en régimen permanente. Parece difícil, pero en realidad no lo es. Es muy fácil. ¿Qué me tengo que acordar yo? Algo que repetimos varias veces, que un inductor en un circuito de continua en régimen permanente se comporta como un cortocircuito, o sea que la tensión en el inductor es cero. Y un capacitor, lo opuesto, la corriente es cero, o sea, se comporta como un circuito abierto, como una llave abierta. Acordándome de esto, yo puedo redibujar el circuito para analizarlo y me queda así. En lugar del inductor pongo un cable y el capacitor directamente lo quito, lo saco. O sea, el capacitor está, pero no interviene en las corrientes por las fuentes y por los resistores, en régimen permanente. Por tanto, lo puedo quitar. Y ahora resuelvo este circuito como un circuito más de continua. O sea, defino las corrientes, la corriente por la fuente B, la corriente por la fuente de corriente I, y me quedaría una corriente más que es la corriente por R1. Dibujo las tensiones, primero en las fuentes y después en los dos resistores. Así que planteo en el nodo A, hago sumatoria de corrientes, me queda que IR1 es igual a IB más I. Y después planteo la malla, esa malla que indico ahí como malla 1. Y si yo sumo tensiones ahí, me queda que B menos BR1 menos BR2 es igual a 0. Tengo tres tensiones en esta malla. Reemplazo ahora, pongo las caídas en los resistores en función de las corrientes. BR1 es R1 por IR1 y BR2 es R2 por IB. La corriente que pasa por R2 es IB. Y ahora lo que voy a hacer, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces reemplazo IR1 acá por IB más I. Hago un poco de matemática, redistribuyo y obtengo IB. Reemplazo por los números y me da que la corriente IB es 0,73 amperes. Tengo la corriente IB. Vamos a calcular la corriente IR1. Del nodo A, yo sé que la corriente IR1 es la corriente I más la corriente IB. O sea que va a ser 0,73 más 2 nos da 2,73 amperes. Ya tengo todas las corrientes. Nos pedían las potencias en los generadores, en las fuentes. La potencia en el generador de tensión es el valor del generador B por la corriente que circula por ese generador, que es IB. Reemplazo 120 por 0,73 me da que la potencia en el generador de tensión es 87,6 watts. En el caso del generador de corriente,
va a ser el valor de corriente del generador por la tensión que tiene en sus extremos. Pero la tensión que tiene en sus extremos coincide con la tensión en R1, porque están en paralelo. O sea que es BR1, la tensión que es igual a la tensión en el generador de corriente. Y BR1 es R1 por, por IR1. Por lo tanto, reemplazando, nos queda que la potencia en el generador de corriente es 218,4 watts. Después me pedía el ejercicio. La energía en el inductor. Bueno, la corriente por el inductor es IB, es coincidente. La energía en el inductor es L por IL sobre 2. IL al cuadrado sobre 2. Reemplazo, L son 3 milihenrios, 0,003 henrios, por la corriente, y L, que es IB, 0,73 al cuadrado dividido 2. Reemplazando, la energía en el inductor es 0,8 milijoules. Y la carga en el capacitor está acá, ¿eh? Ahí está BC, está la tensión sobre el capacitor, acá está el capacitor. Para hallar la carga necesito hallar esta tensión. Pero esta tensión es la misma que la tensión que hay en R1, son coincidentes. O sea, la tensión BC es BR1, que es R1 por IR1. Son 109,2 volts la tensión que hay acá, BC. Bueno, ¿cuánto vale la carga? La carga es C por B. Así que reemplazamos, C es 2 microfaradios, la tensión son 109,2 volts, y nos da que la carga en el capacitor es 218,4 microcoulomb. Bien, el ejercicio 4. El ejercicio 4 tiene una primera parte A, donde nos dan una señal, es una tensión, es una señal periódica, y nos piden los parámetros de esta señal, el periodo, la frecuencia y la pulsación, y los valores medio y eficaz. Viendo el dibujo, que es en lo que nos tenemos que basar para resolver el ejercicio, vamos a identificar un ciclo de la señal. Claramente, ahí tenemos cómo varía la señal para luego volver a repetirse y volver a repetirse y así indefinidamente. O sea que cada, cada intervalo de estos, cada ciclo de la señal, es un periodo de la señal. ¿Y cuánto vale el periodo de la señal? Lo indica acá el dibujo, son 3 milisegundos. El periodo es una información que está en el dibujo, en el gráfico. Por tanto, entonces, el periodo son 3 milisegundos, la frecuencia es la inversa del periodo, son 333 Hz, y la pulsación es 2pi por la frecuencia, son 2049 radianes por segundo. El valor medio de esta señal periódica. El valor medio, por definición, es el área de la señal, el área neta de la señal en un periodo. ¿Cuál es el área en un periodo? Es este cuadradito que está acá, porque en este tramo vale 0, no tengo área acá en este tercio del periodo. O sea que calculo el área de este cuadrado. Va a ser la altura, que son 4 volts, por la base, que son 2 tercios de T. Tacho T, me queda 8 tercios volts. O sea, 8 dividido 3 son 2,67 volts. Ese es el valor medio de esta señal periódica. El valor eficaz. Por definición, el valor eficaz es el área, el valor eficaz al cuadrado es el área de la señal al cuadrado en un periodo. Yo tendría que dibujar esta señal al cuadrado, pero es tan sencillo que ni hace falta. Yo sé que en este tramo la señal vale 4, por lo tanto la señal al cuadrado va a valer 16, o sea, va a ser 4 volt al cuadrado. Y la base es 2 tercios. Y en el otro tramo no tengo área,
Por lo tanto, el área al cuadrado es esto. Puedo tachar t, me queda 4 al cuadrado 16 por 232 dividido 3. Y saco la raíz cuadrada, me da que el valor eficaz es 3,26 volts aproximadamente. Y la parte B del ejercicio dice, para la siguiente corriente senoidal, expresar en forma analítica y gráfica los fasores de amplitud y armónico. Y en el punto B nos dice hallar el valor medio y eficaz de la corriente. Primero, viendo el gráfico me doy cuenta que es una señal senoidal. Está expresada en el eje horizontal, no está en valores de tiempo, está en valores de ángulo. Omega t es la variable en este caso. Después tenemos acá el valor pico de la señal senoidal, que es 5, suponemos que son 5 amperes, porque es una corriente. Por lo tanto, ¿qué podemos decir de la señal? Podemos decir que es una señal senoidal y que el valor máximo de la señal es 5 amperes. ¿Qué otra información tenemos en el gráfico? ¿Tenemos información de periodo, de frecuencia? No. O sea, no tenemos dato de los parámetros. Sí tenemos el dato del desfasaje de la señal, porque como la vemos dibujada la señal, podemos ver si pasa, cruza el eje horizontal por el origen. Y vemos que no, está corrida la señal, está desfasada. Y como en el eje horizontal tenemos valores de ángulo, podemos calcular cuánto es, porque fíjense que está dividida en sectores. Si yo tomo, por ejemplo, un periodo de la señal, un ciclo de la señal corresponde a un ángulo de 2 pi radiales, o lo que es lo mismo, 360 grados. Y fíjense que la señal está dividida, el periodo, o sea, un ciclo está dividido en 6 sectores, o sea, está dividido 6 veces. Quiere decir que cada tramo de estos sería 2pi sobre 6 o 360 sobre 6. O sea que ¿cuánto vale cada tramito de estos? Que sería el ángulo de desfasaje, porque es lo que está desplazado. ¿Ven? Es lo que está desplazado. Vale 60 grados. Lo que está desplazado son 60 grados. Ahora, ¿ese desfasaje es positivo o es negativo? Fíjense, cuando cruza el eje horizontal, el eje, si bien digo, horizontal, que lo cruza acá, me tengo que fijar en qué punto más cercano al origen cruza el eje horizontal. O sea, es este el que me tengo que, porque este está más alejado que este. O sea, me tengo que fijar en este punto. Bueno, este punto, ¿está antes del cero o está después del cero? Está antes del cero, o sea que cruza antes, está adelantado, va adelantado porque cruzó antes del cero. Por lo tanto, es positivo el ángulo de desfasaje, justamente porque comienza antes, cruza antes el eje horizontal. Y esta es toda la información que tengo del gráfico. ¿Me alcanza para expresar los fasores? Sí. Así que directamente, amplitud, el fasor amplitud, el módulo del fasor es el valor máximo, y la expresión del fasor es I máximo, en este caso, por E a la J tita. Así que directamente reemplazo por los números, me queda que el fasor amplitud es 5 por E a la J 60 grados amper. Es un fasor de corriente. Y el amplitud tiene el mismo módulo, o sea, el módulo de fasor es el valor máximo, nada más que es por E a la J omega t más menos tita. Yo no tengo omega. Bueno, como no tengo el valor numérico, no lo conozco,
no lo escribo, o sea que dejo directamente omega. Por lo tanto, ¿qué números puedo reemplazar? Bueno, puedo reemplazar el valor máximo, puedo reemplazar tita, el desfasaje. O sea que en definitiva me queda que el fasor armónico de esta corriente senoidal es 5 por e a la j omega t más 60 grados ampere. Y dice dibujar en forma gráfica. Los fasores son vectores que están en el plano complejo. Entonces dibujo el plano complejo, dibujo el eje horizontal, es el eje real, y el eje vertical es el eje imaginario. Ahí tengo definido el plano complejo. O sea que tengo que poner los fasores acá, en este plano. Primero dibujo el fasor amplitud. ¿Lo puedo dibujar? Sí. Conozco el módulo y conozco el desfasaje, si está desfasado respecto del eje horizontal. Está desfasado, está adelantado 60 grados. Quiere decir que el fasor amplitud de esta corriente lo puedo dibujar acá. Está a 60 grados y supongamos que estos son 5 en una escala apropiada, estos son 5 amperes. Es el módulo del fasor. Ahí tengo dibujado el fasor amplitud, que es un fasor que está quieto en el plano Z, en el plano complejo. Y a partir de acá comienza a girar el fasor armónico. El fasor armónico, que es el otro que tengo que dibujar, este, es un fasor giratorio. Lo freno en cualquier lugar, está girando el fasor a la velocidad omega. Lo ubico ahí, por ejemplo, ¿y cuánto tiempo barrió? Arrancan los dos juntos, nada más que este se queda quieto. Arrancan los dos juntos. ¿Cuánto barrió? ¿Qué ángulo barrió? Omega t, porque pasó el tiempo t. Ahora, respecto del eje, le tendría que sumar 60. Es por eso que acá me queda omega t más 60. Es todo el ángulo respecto del eje. Y ya me queda dibujado. Es este el dibujo. Ahí están los dos fasores ya dibujados. Y finalmente en el punto B, calcular el valor medio y eficaz. ¿No? El valor medio, como es una señal senoidal, ya lo dijimos muchas veces, es una señal alterna, el área positiva es igual al área negativa, el valor medio es cero. Y en el caso del valor eficaz, como es una señal senoidal, también lo dijimos un montón de veces, el valor eficaz es el valor máximo dividido raíz de 2. Eso vale solamente para señales senoidales. Esta es una señal senoidal, por lo tanto el valor eficaz es el valor máximo dividido raíz de 2. Reemplazo y me da que el valor eficaz es 3,5 amperes.